¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y vamos a llevarle los pormenores del quehacer ulandino durante la última semana. Como siempre, antes de entrar en materia, les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, @RectoradoUla, la cuenta oficial del rectorado, y @BonucciMario, la cuenta personal del rector Mario Bonucci. Escríbanos por esta vía, háganos llegar sus comentarios, sugerencias, díganos qué temas les gustaría que tratáramos acá en Visión Universitaria. Todos estos comentarios son, por supuesto, bienvenidos. También, por supuesto, sigan el portal www.medios.ula.be, en donde hay información universitaria actualizada todos los días. Damos la bienvenida al rector Mario Bonucci. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, después de un consejo universitario maratónico, yo creo que muy bien. Un saludo muy cordial a todos los merideños, tachirenses, trujillanos, a todos los universitarios que nos siguen. Consejo Universitario sigue esforzándose por avanzar hacia la Agenda Cero, pero antes de esto vamos a ver el resumen de noticias que nos presenta Mari Fátima Rivas. Adelante. Gracias, Nelson, gracias, rector. Un placer estar nuevamente con ustedes llevándoles las noticias emanadas desde las diferentes dependencias del rectorado de la Universidad de los Andes. De inmediato damos inicio con las informaciones. Fue constituido el Comando de Defensa de la Universidad de los Andes, propuesto por el Comando Intergremial de esta Casa de Estudios el pasado 11 de mayo en Consejo Universitario. Esta comisión quedó conformada por el Comando Intergremial, 3 decanos y presidida por el rector Mario Bonucci Rossini, quien acotó que esto revela que existe una unidad en toda la universidad y se plantearon que la lucha no es solo por un salario digno, sino también por la autonomía universitaria. Asimismo, expuso la máxima autoridad que han notado que cada vez son más deficitarios los presupuestos y existe una distorsión en los mismos. En la primera reunión se estableció una metodología de trabajo con la finalidad de diseñar estrategias para mostrar cuál es la situación de la universidad e inclusive cuáles pueden ser las soluciones. Aprobaron la realización de un parlamento universitario con la participación de los consejos universitarios y facultades de todas las universidades del país, a realizarse este 19 de mayo en el aula magna de esta Casa de Estudios. La Dirección General de Cultura y Extensión premiará a estudiantes universitarios. Estos reconocimientos serán otorgados al mejor trabajo de investigación, al mejor trabajo audiovisual, mejor lenguaje cinematográfico y la mejor tesis de grado, tomando en cuenta a todas las universidades del país. Este año, estos premios serán entregados en el marco del Festival de Cine Venezolano que se realiza en la ciudad de Mérida. Como parte de las actividades organizadas por el Comando Intergremial de la Universidad de los Andes, los trabajadores del Centro Médico Asistencial de esta Casa de Estudios se congregaron en sus inmediaciones. Esto como medida de protesta exigiendo un mejor salario y un presupuesto justo que cumpla con los requerimientos necesarios para la atención de los pacientes. A esta jornada se unieron los estudiantes de la Facultad de Odontología para apoyar en sus solicitudes y destacaron los trabajadores que están viviendo la situación más crítica en la historia de la universidad. Estas acciones continuarán en diferentes espacios de esta Casa de Estudios a través de las acciones emanadas desde la Intergremial. Fue conformada por el rector de la Universidad de los Andes una comisión que se encargará de crear el museo de esta Casa de Estudios con la finalidad de preservar y conservar todas las piezas con contenido histórico. Para ello ya fue realizada una primera reunión de trabajo y en un principio se planteó que funcionará de forma aleatoria hasta que se consolide su propio espacio, iniciando con el edificio central del rectorado y las dependencias que funcionan allí. Esta comisión quedó conformada por el Museo Arqueológico, la Facultad de Arquitectura y Diseño, Secretaría, la Dirección General de Cultura y Extensión, la Galería La Otra Banda, Plandes, Imagen Institucional, Unidad de Gestión de Intangibles y la Coordinación del Rectorado. De esta manera finalizamos con el resumen informativo y los invitamos cordialmente para que nos acompañen la próxima semana en nuestro resumen de noticias de Visión Universitaria. Muchas gracias a Mari Fátima Rivas por el resumen de noticias que nos presenta esta semana. Rector, ¿algún comentario o algo que agregar sobre el resumen de noticias? Yo creo que además del resumen de noticias, y es con lo que empezamos el Consejo Universitario, es que el día miércoles de la semana pasada logramos constituir algo que ya se había creado en Consejo Universitario a proposición del Comando Intergremial, que es la Comisión Estratégica de Defensa de la Universidad de los Andes,
¿Qué es la comisión estratégica? Es el comando intergremial más 3 decanos presidido por el rector. O sea, está junto academia y está junto gremios. Hay unidad para discutir, para decidir, para volver a repensar la relación gobierno-universidad, Estado-universidad. Esa comisión se reunió el miércoles pasado y una de las primeras cosas que aprueba es rumbo al Parlamento Universitario, que lo vamos a tratar en una reunión de Averú este jueves y después el lunes seguramente, y tenemos 2 reuniones muy seguidas. Vamos a crear el Parlamento de la Universidad de los Andes. Es una actividad que se va a realizar el martes 19. O sea, hoy a quienes nos siguen por radio, mañana a quienes nos ven por televisión. Así es. Martes 19, 9 de la mañana en el aula magna. La invitación es muy cordial. El Parlamento de la Universidad de los Andes está conformado por el Consejo Universitario y todos los consejos de facultad o núcleo. Van a estar presentes en el aula magna, pero además se está invitando a toda la comunidad que quiera hacerse presente en este Parlamento. Va a haber una intervención inicial del rector que va a explicar en qué consiste la comisión estratégica, en qué consiste el Parlamento, hacia dónde vamos con esta brillante idea. Luego va a haber una intervención de cada uno de los decanos y vicerrectores de núcleo, una intervención del comando intergremial, un representante profesoral, un representante estudiantil y va a haber alguna intervención del público presente. Es importante explicar sobre el Parlamento, rector, y si de pronto yo comprendí mal esta parte, pues le pido que me aclare. El Parlamento va más allá de los problemas de la universidad, va a tratar son los problemas del país. Así es. O va a tratar también los problemas del país. Todo. Dicho. Yo pienso que los problemas que tiene el país están afectando a la universidad. O sea, desconocer que allá afuera hay un desabastecimiento, hay una inflación, hay un salario mínimo que está por encima del 72% de la nómina de la universidad. Desconocer esos problemas es simplemente no poder entender cómo arreglar los problemas a lo interno en la universidad. Entonces hay que mirar el país, hay que mirar la universidad. ¿Cuáles son los problemas? ¿A qué problemas ha sido sometida nuestra universidad? Bueno, ese Parlamento va a ser martes 19, 9 de la mañana. Consejo Universitario, rector, ya siguen esforzándose por llegar a la Agenda Cero. ¿Es posible que ya en una próxima sesión se logre? Sí. Iniciaron con un minuto de silencio por los jóvenes asesinados en Caracas. Sí, lamentablemente, pero no solo por Conan Quintana, el otro joven que fue asesinado. Luis, no recuerdo su apellido. Otra joven que fue asesinada en una cárcel, en un centro de reclusión, sino por todos los jóvenes que en este país han sido asesinados en las calles. Nosotros tuvimos casos recientes también, o sea, asesinados en manos de la AMPA. Silencio por jóvenes asesinados, todas las sesiones podrían iniciar con un minuto de silencio. Bueno, era algo simbólico y era algo significativo para todos nosotros. He recibido por vía de redes, de correo, críticas a las declaraciones de la Fiscal General de la República. Por eso es que se hace una propuesta de que se constituya una comisión que dé respuesta a las declaraciones con respecto a la asignación de cupos. También sobre los cupos universitarios corre el rumor de que la OPSU, el CNU, OPSU Ministerio, asignó el 100% de los cupos, o sea, no respetó los resultados o la existencia de las pruebas internas de admisión. Si esto es cierto, esto va a crear un grave problema, pero se está pidiendo al Servicio Jurídico que haga un informe al respecto. Informó el vicerrector administrativo sobre el proceso de reclasificación. Van a pagar este día miércoles, se va a pagar el 2015, digamos la nómina actual, se va a pagar el año 2013 como una estrategia y el año 2014 va a quedar sujeto a deuda. Un punto muy importante que tiene que ver con ponernos a derecho con la ley de infogobierno, una ley, digamos, que está pronto a cumplirse su vacatio legis, eso es en agosto del año 2015, tenemos que registrarnos, tenemos que emigrar a software libre. Hay una controversia sobre si esta ley es una ley que viola la autonomía universitaria. Bueno, en todo caso, es una ley que hay que cumplir. Hay que aliarse con el resto de las universidades para pedir modificación de los artículos que cercenan, más que la autonomía universitaria, la esencia, el fundamento de la universidad.
O sea, si tú tienes una escuela de ingeniería de sistemas, un departamento de computación donde tú enseñas a los muchachos diferentes tipos de software, no te puedes conformar solamente con software libre, sino que tienes que también irte a los software privados o privativos o propietarios, como se le quiera llamar. O sea, el objeto de estudio, por ejemplo, en una facultad de arte, de arquitectura, de periodismo, hay software especializado y el software libre no llega al rendimiento de este software especializado. Eso se discutió. Allí se aprobó nombrar una comisión que elabore el plan de migración y la inscripción de la universidad en los organismos competentes, que se le informe a cada consejo de facultad, consejo de núcleo sobre los deberes que componen esta ley, tanto para el sector administrativo como para el sector académico. Pero además que se haga un inventario del software libre y del software propietario o privativo, para que podamos nosotros pedir los permisos respectivos. La comisión que va a hacer todo este trabajo está coordinada por la doctora Astrid Uzcategui, coordinadora del rectorado, CETICA, el Consejo de Tecnologías de Información, DCIA, Telecomunicaciones, Servicios Jurídicos, el Departamento de Computación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Debo señalar además que se hizo una propuesta sobre cómo definir los personajes notables de la Universidad de los Andes, porque usted cuando se mete a Internet, a Google, que no es software libre, No es software libre. No es software libre, pero usted se mete en Google y busca Universidad de los Andes y le aparece una serie de egresados ilustres. Bueno, pensamos que los egresados importantes, notables, tienen que ser aquellos que han recibido condecoraciones por parte del Consejo Universitario. Y que han hecho aportes además a la ciencia y al progreso del país. Claro, que tengan que ver con la academia. Exacto. Lo que pasa es que ya aparecen más bien políticos, cantantes. Bien. Por último, hubo un derecho de palabra de una representación bien nutrida del núcleo universitario Rafael Rangel. Los problemas, los mismos que angustian y aquejan a los estudiantes en Mérida, en Táchira, en El Vigía, en Tobar, donde haya Universidad de los Andes, que es el transporte, es el comedor, biblioteca, aires acondicionados en el caso de Trujillo por las altas temperaturas. Bueno, se acordaron una serie de peticiones, que unas tienen que ver con el vicerrectorado administrativo que busque recursos, otras con telecomunicaciones, otras solicitar una audiencia conjunta Ministerio-OPSU, donde estén presentes representación de los estudiantes de toda la universidad, rector y vicerrector administrativo, para tratar estos problemas tan importantes. Creo que fue un consejo universitario largo. La dinámica nos está obligando a que este tipo de cosas ocurran. Entendemos que el Consejo Universitario tiene que tocar todos estos temas. No se le puede coartar el derecho a nadie, y por esa razón los próximos consejos van a ser un poco más dinámicos. Consejo con cada intervención de 3 minutos, empezamos a las 7 de la mañana, no va a haber derechos de palabra hasta tanto lleguemos a agenda. Derechos de palabra cero. De invitados, como de ocurrió en el día de hoy. Ok, así. rector, la próxima semana no hay consejo, según nos No hay comentaba. consejo, hay una reunión de Serían la 15 Asociación días. Venezolana de Rectores, ya yo había solicitado excusas al Consejo Universitario, nos reincorporamos el 1 de junio, salvo que haya algún consejo de emergencia. Recuerden que está declarado en sesión permanente y en emergencia, por lo tanto podemos llamar a un consejo en cualquier momento de la semana. Ok, amigos, eso que acaban de escuchar fue el resumen del Consejo Universitario que nos brindó el rector Mario Bonucci. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar con el decano de la Facultad de Humanidades y Educación, el profesor Alfredo Angulo. Ya les comentamos sobre qué. Hacemos una pausa y regresamos. En la actualidad, la situación económica y presupuestaria de las universidades autónomas venezolanas es alarmante, dada cuenta que la educación de calidad que por décadas ha caracterizado a Venezuela ha dejado de ser de interés en los últimos años. Solo por ejemplificar, el aumento de sueldo decretado por el Ejecutivo Nacional el pasado 1 de mayo ha colocado a la mayoría de los profesores y personal administrativo, técnico y obrero ganando un sueldo inferior al mínimo.
En los últimos meses se ha visto un acelerado crecimiento en la solicitud de permisos y renuncias de los profesores y empleados para abrirse camino y buscar nuevos horizontes en otros países. E inclusive los concursos quedan desiertos. Esto sin contar con la cantidad de estudiantes que reciben su título universitario y pasan las fronteras venezolanas en la búsqueda de oportunidades. Todos por igual están padeciendo la misma situación, tomando en cuenta además que estos venezolanos que emigran de Venezuela poseen altas capacidades, tanto profesionales como laborales, aprovechadas por otros países. Los especialistas en el área aseguran que en la actualidad existen pocos incentivos para desarrollarse profesionalmente dentro de las casas de estudios. Y hoy, en Visión Universitaria, abordaremos el tema decepción y deserción universitaria. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria y ese es nuestro tema del día de hoy, decepción y deserción universitaria. Y es que vale preguntarse, ¿cuál es el futuro que se le ve venir a las universidades en este panorama de dificultades que cada vez se ponen más difíciles, más altas, más fuertes de superar? Más aún, más allá, ¿cuál es el panorama para el país? Con unas universidades a las que le cuesta cada vez más formar a sus profesionales, formar buenos profesionales, no profesionales en cantidad, porque no es lo mismo. ¿Qué se va pues a vivir en este país con este panorama? Le damos la bienvenida al profesor Alfredo Angulo, decano de la Facultad de Humanidades y Educación, con quien vamos a conversar sobre este tema. Profesor, bienvenido a Visión Universitaria. Muchas gracias, rector. ¿No? Un programa de lujo, como pueden ustedes ver. Tratamos el tema de las crisis y creo que la situación, yo lo llamaría de cerco o de intento de destrucción de las universidades. Le crean un sistema paralelo con nuevas universidades. Nos limitan el presupuesto, los créditos adicionales te lo dan en unos porcentajes insignificantes, te colocan limitaciones 6649, te colocan que si la inscripción en el registro de contratista, si no, no te puedo comprar. O sea, empiezan las limitaciones y la última, te asigno los cupos. Pareciera que vamos rumbo a la destrucción de un sistema universitario clásico, pero que es el de calidad, que es el que ha demostrado efectivamente que hay pertinencia con su entorno. Luis Alfredo Angulo presidió una comisión que presentó un trabajo sobre una comunicación que formalmente había que dirigirle al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional, al ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y que tiene que ver mucho con el tema de la diáspora, con el tema de la motivación que tienen los universitarios a quedarse adentro, los nuevos talentos a venir a trabajar en la universidad. Y bueno, y la gente que sepa cómo entrar a prepararse en una universidad. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, licenciado. Yo les agradezco mucho esta invitación. Yo comenzaría mi intervención diciendo lo siguiente, que nosotros como educadores, como docentes, como profesores, somos esencialmente gente que cree en la perfectibilidad humana. Y somos en consecuencia esencialmente optimistas. Creemos en que la condición humana puede ser mejorada a través de la educación. Eso lo diría yo así de entrada. En segundo lugar, si nosotros revisamos nuestra propia historia, hay una especie de componente heroico en la conducción de la universidad. Cuando nuestros rectores han tenido que enfrentar circunstancias históricas extremas, muy difíciles, se ha activado ese componente heroico necesario y que no está reclamando reconocimiento. Yo creo que ese fondo histórico es importante tomarlo en cuenta porque es una tradición que inspira y que nos puede orientar desde el punto de vista moral. Yo creo que, en tercer lugar, sí hay que ser muy críticos y señalar que efectivamente nosotros estamos terriblemente impactados con lo que está ocurriendo en el presente desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar el capital humano. Sí, efectivamente el capital humano se está yendo, creo que eso es lo peor que le ha podido ocurrir al país, 1,5 millones de jóvenes que se han marchado, de gente calificada, muchísima de esa gente está muy bien formada y que va a contribuir al desarrollo ya de países que están desarrollados. Esto es lamentable. Al mismo tiempo, sin embargo, yo quiero señalar, y esto un poco siguiendo el contenido de un artículo estupendo que escribió
el ex vicerrector académico Alfonso Zuna, donde él destaca que la universidad debe estar de fiesta. La Universidad de los Andes debe estar de fiesta porque pese a las circunstancias adversas, ¿verdad? Pese al momento que estamos viviendo, 3 de los 5 galardonados por la Fundación de las Empresas Polar, con el premio al conocimiento, a la ciencia del conocimiento, Lorenzo Mendoza Fleury, Cosenza, Pino y Rada, son acreedores, 3 profesores de la Universidad de los Andes son acreedores de estos premios, lo que demuestra una constancia, una firmeza de espíritu, una voluntad, una certidumbre para poder enfrentar esta circunstancia difícil que estamos viviendo. Bueno, eso muestra una universidad de calidad y que se sigue manteniendo de calidad frente a ese panorama negro que yo dibujaba al principio y que cada vez es más difícil, pero cada vez es más difícil también para los otros. Ciertamente. O sea, para la Central es difícil, para la Carabobo es difícil, pero para la UNEFA, la Bolivariana, ni se diga, pues ellos no figuran en ningún ranking de este tipo. Ojalá algún día, estoy seguro que algún día llegarán a conformar en estos rankings, pero la pregunta que uno se hace como universitario, ¿cómo encarar esta situación? ¿Cómo nosotros coadyuvar para que se entienda que la educación es lo primordial en el desarrollo y progreso de un país? ¿Cómo desde la universidad nosotros poder impulsar esta suerte de campaña? Sí, yo creo que nosotros tenemos que acudir a lo que estamos haciendo justamente en este momento, que es el recurso fundamental de un docente y de un universitario, el uso de la palabra, el verbo, la argumentación, insistir ante la opinión pública de que no es posible tener una buena educación con educadores mal pagados. Yo creo que esto es una cosa fundamental, es decir, la gente tiene que tomar conciencia, los padres de familia, las madres, los venezolanos, los ciudadanos, de que no pueden tener hijos bien educados cuando los profesores son tratados según aquel viejo dicho español de que pasaban más hambre que un maestro de escuela. Eso no puede ser. Tiene que ser reivindicada, dignificada la educación y la educación universitaria en particular, porque de lo contrario no es posible, no es viable este proyecto. Profesor, tomando sus palabras iniciales, usted dijo que siempre se han crecido los universitarios ante las dificultades. Sí. Le pregunto, como historiador que es además, ¿por qué ha habido una especie de molestia hacia la Universidad Autónoma a lo largo de la historia venezolana? Y yo diría que esa relación tensa es del poder con todas las universidades, porque ¿cuál es la esencia de la universidad? La universidad busca la verdad, y la verdad puede ser desagradable muchas veces, y puede desafiar a la necesidad de certeza y de afirmación que siempre tiene el poder. De allí que esa relación es una relación difícil, tensa, que no es nueva. Es una relación, yo diría, problemática, y que hay que asumirla como tal. En cuanto a las universidades que el rector mencionaba ahorita, está la UNEFA, está la Universidad Bolivariana, en donde siempre están celebrando el aumento de la matrícula, el aumento en la cantidad de estudiantes, siempre están celebrando que se graduaron no sé cuántos médicos, que se graduaron abogados. ¿No es esto construir también, construir país, esta formación universitaria de estas instituciones? Esos egresados, esa gente que está saliendo de allí no la podemos ignorar a la hora de pensar en un gobierno de transición, en un cambio de régimen. Habría que pensar en programas, ¿verdad?, que permitan calificar a ese personal, que no lo podemos ignorar, que se le creó una expectativa. Ciertamente ese no es el personal mejor formado, no es que se esté subestimando. Yo pienso que una universidad que sus estudiantes estén recibiendo sus clases sentados en el piso es una universidad que está en decadencia, una universidad que hay que poner en duda su formación. Matrículas que crecen vertiginosamente en ausencia, y al mismo tiempo hay ausencia de profesores con líneas de trabajo, con líneas de investigación, ausencia de de laboratorio, ausencia de grupos de investigación. Esa es una educación de dudosa calidad académica. Ahora bien, esto me lleva a otro punto, lo de la masificación de los universitarios, de los profesionales.
En muchos países, sobre todo en los países más desarrollados, uno ve que no es necesario ser profesional para llevar una vida con calidad. Se valoran mucho las carreras técnicas, se valoran mucho los oficios. ¿Está Venezuela de pronto inmersa en un mito desde hace muchos años en donde si no se es profesional no se puede ser exitoso en la vida? Es una buena pregunta y yo creo que tiene que ver con las creencias colectivas. En un momento determinado, en la vida colonial, la confianza colectiva se depositó en la religión. En otro momento fue en las leyes, en la Constitución. En el tiempo más posteriormente en la ciencia, y actualmente se ha depositado toda la confianza en la educación. La educación por sí sola no basta, es una variable importante, pero por sí sola no basta para... De hecho, mucho se decía en algún momento que una forma de movilidad social y creación de esa clase media que mueve un país era tener el título, un título profesional. Era una de las formas. Sí. La otra era dedicarse al comercio, dedicarse a otras cosas. Pero había una muy cierta y muy segura. Usted se graduaba y usted podía tener un salario digno, con el cual tener una vida decente, pues, o sea, cosa que no está ocurriendo en este momento, sobre todo con el último incremento del salario mínimo que hace que el 72% de la nómina esté por debajo de ese salario mínimo. Yo añadiría a propósito de lo que decía el rector en relación al documento que presentamos al Consejo Universitario, hay un dato que yo creo que es un dato significativo, que lo conseguí en esta revista británica, no es del Imperio, es la revista del Economista, que señala que hay una tendencia mundial a incrementar el enrolamiento de la gente que quiere estudiar en la universidad. Eso es mundial, y se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Excepción hecha con el sur del Sahara, África del sur del Sahara. Con lo cual, nosotros pudiéramos estar en este momento en una situación como país parecida al sur del Sahara. Lo cual nos coloca a contrapelo, a contravía de una tendencia global que está ocurriendo en el mundo, repito, que es la incorporación creciente de la población a estudiar, a incorporarse a estudiar en las universidades del mundo. ¿Cómo se va a superar, profesor, a su modo de ver, esta situación en donde no son los más capacitados los que están quedando dispuestos a hacer carrera universitaria en muchos casos, por supuesto, no en la mayoría tal vez, pero sí en varios casos? Me explico un poco mejor sobre la pregunta. Los mejores profesionales salen con la intención de irse del país. La carrera docente ya no es tan apetecible. ¿Cómo se puede enmendar esto un poco? Bueno, yo sigo insistiendo que lo más importante, es una pregunta muy difícil de responder, pero yo diría que lo más importante es mantener esa fortaleza de espíritu, esa convicción, tener conciencia de que la universidad es una institución milenaria, es una institución que ha demostrado tener una gran plasticidad histórica como para sobrellevar circunstancias adversas, y que con toda seguridad nosotros vamos a salir adelante de este trance difícil. Ahora, también uno siente que la cosa es cíclica. En el año 2013 había una situación, creo yo, que no tan complicada como la de ahorita, pero era una situación complicada, unos sueldos de miseria. Tuvimos una huelga de hambre que arrancó en Mérida y se replicó en varios sitios del país y finalmente condujo a un incremento salarial. Ahora, si nosotros logramos un incremento salarial, por sí solo el incremento resuelve los problemas que tenemos de desmotivación. ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Porque estos investigadores que ganaron el Premio Polar lo ganan es porque hacen investigación en una universidad donde deberías contar con todos los insumos, equipos, tecnología de punta. O sea, ¿el mero aumento de sueldo resuelve la situación universitaria? No, no lo creo. Yo creo que en esencia es un asunto de un nuevo trato, de un trato digno, un trato distinto por parte del Estado venezolano, y que tiene que ver con las condiciones mismas del país. Un profesor que tiene que destinar un día de la semana para hacer compras en mercados regulados, está perdiendo un tiempo precioso para su formación, para la investigación. Un profesor que tenga 3 años sin comprar libros es un profesor que no está actualizado y que va a multiplicar sus deficiencias en el resto de sus estudiantes. Es decir, que
creo que es un asunto que al mismo tiempo de que se trata de una relación entre el Estado y las universidades, se trata también de un cambio de modelo económico y de modelo social para el país. Antes de ir a la pausa voy a dejar una pregunta sobre la mesa complementando lo que acaba de decir el rector. El mero aumento de salario, vamos a suponer que es de 1.000.000%. Si no se enmiendan las fallas de la economía venezolana, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a escuchar, en principio, la entrevista del rector de la UPEL, el profesor Raúl López Sayago, con quien conversamos precisamente sobre este tema que estamos tratando. En el estudio nos acompaña el profesor Alfredo Angulo, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UNA. Ya volvemos. Hace 4 o 5 años atrás se presumía y se estaba previendo que se acercaba una crisis en la admisión en las universidades nacionales. Cuando se presagiaba la crisis, quiero significar que había indicios de poca, intención de estudiar una carrera universitaria. Sobre todo aquellas carreras que no han sido muy prestigiadas o dignificadas por los gobiernos. Me refiero, por ejemplo, a la carrera docente, sin descartar pues las otras. ¿Por qué se presagiaba? Porque se veía que el país estaba avanzando hacia un deterioro económico muy fuerte y donde los sueldos y salarios cada vez eran más precarios y no satisfacían, ¿verdad?, las necesidades básicas de los profesionales. Pero en el último año y medio eso se ha acentuado de una manera dramática, al punto tal de que la matrícula ha venido disminuyendo en un 10-15%. A eso le tenemos que sumar la cantidad de personas ya egresadas que han decidido irse a otro campo de trabajo o definitivamente irse del país. Nosotros entre 2014 y 2015, a través de la Secretaría de la Universidad, hemos recibido más de 5.000 solicitudes de notas certificadas para validarlas y poder ser utilizadas en el exterior. Y aparte de esos egresados nuestros, también tenemos los profesores planta, quienes también en un número bien significativo han estado solicitando, por una parte, permisos no remunerados para irse al exterior y por otra parte renuncias para ya establecerse definitivamente en el exterior. Eso producto precisamente de algo que yo he llamado una desesperanza colectiva en los profesionales que ven frustradas, ¿verdad?, sus posibilidades de tener una calidad de vida que les permita no solamente atender a su familia, atender a sus necesidades, sino también les permita, por qué no decirlo, bienes y servicios para una vida decorosa, viajes al exterior, tener un buen carro, tener una buena casa. Ya eso está prácticamente pues alejado de la posibilidad actual para un profesional que solamente viva de su sueldo. Entonces, ¿qué le está pasando ahorita a las universidades? Le está pasando exactamente lo que le está pasando a todas las instituciones del país. Y lo que le está pasando, para poner un ejemplo muy burdo, a las farmacias. ¿Qué es lo que pasa en las farmacias? Que tú no tienes medicamentos, no tienes medicina. Ahora, ¿de qué se nutre la universidad? Del recurso humano. El recurso humano es el valor fundamental de la universidad. Y cuando tenemos un recurso humano estudiantil y profesoral, obrero y administrativo que no ve atractiva, ¿verdad?, estar allí, por supuesto que deserta, se va, y en las universidades comienzan a quedarse vacíos nuestros anaqueles de recursos humanos. Entonces, yo creo que esto es un problema bien grave que el gobierno tiene que en un momento determinado atender y entender que tiene que comenzar a trabajar en 2 vías. Uno fundamental, el fortalecimiento de la economía en el país, la sinceración de un proyecto económico que permita, ¿verdad?, tranquilidad, seguridad jurídica o reglas claras de juego para poder invertir en el país. Pero por otra parte también tiene que entender que ningún país se ha desarrollado sobre la base de recursos naturales, sino sobre la base de recursos humanos. ¿Y dónde se forman los recursos humanos? En las universidades nacionales. Entonces hay que en los colegios, en las escuelas primarias, en los preescolares, en la educación inicial. Entonces allí es donde tiene que venir una inversión fuerte, sostenida, a los efectos de poder enrumbarnos y agarrar el riel del progreso. De otra manera,
yo creo que estamos en una situación bastante complicada. Acabamos de escuchar entrevista al profesor Raúl López Sayago, quien es el rector de la UPEL. Entre otras cosas dice que han recibido 5.000 solicitudes de notas para ser utilizadas en el exterior. Una frase que me gusta mucho: se están quedando vacíos los anaqueles de recursos humanos de las universidades, y por supuesto que ningún país se ha desarrollado sobre recursos naturales, sino sobre sus recursos humanos. Continuamos en el estudio conversando con el profesor Alfredo Angulo, decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Dejamos una pregunta sobre la mesa. Partiendo de lo que planteaba el rector, ¿vale la pena, o mejor dicho, vale nada más un aumento de salario para solventar los problemas que están enfrentando las universidades? Poníamos de ejemplo un aumento del 1000%, de 1.000.000%, mientras el sistema económico venezolano continúe por el camino que viene desde hace varios años ya. ¿Cuál es el futuro con un mejor presupuesto y con un mejor salario? Sí, el problema es macro, es un modelo económico que resulta inviable. Por cierto, me llama la atención, y seguramente ya el rector habrá hecho algunos comentarios en este programa, de que si hacemos algunas comparaciones con otros países que, asumiendo una prédica parecida al discurso oficial de acá de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, nosotros vemos las realidades económicas, las grandes cuentas macroeconómicas de ellos, y vemos que en el caso boliviano es positivo. El crecimiento de ese país ha sido positivo en los últimos años. Podemos reconocer que Evo ha sido exitoso en el manejo de las grandes cuentas económicas. En el caso de Rafael Correa, algunos ponen en duda que sea solamente resultado de su propio talento. Dicen que tiene un techo, y ese techo se llama la economía dolarizada. Pero al margen de cuál sea la causa, el hecho cierto es que la economía de Ecuador no presenta los serios problemas que presenta la economía venezolana. La explicación parece venir por la vía de que el gobierno nacional ha tratado de aplicar el modelo, imponer el modelo de la economía cubana, que en definitiva es un modelo que viene del mundo del socialismo real, que se desintegró producto pues de su propia inviabilidad. Un modelo que ha fracasado en todos los lugares donde se ha aplicado. Sí, hay una cosa curiosa desde el punto de vista histórico, es que a nosotros los latinoamericanos nos impactó y que quisimos emular a Cuba, a la experiencia cubana, y quisimos replicar la experiencia de la Revolución Cubana por la lucha armada, por la toma violenta del poder. En eso, toda una generación participó de eso. Pero ningún país que llegó a tener gobiernos de izquierda quiso replicar la experiencia del gobierno cubano. Parece ser que esta es la primera vez, y es en el caso venezolano, que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro han tratado de reproducir esa experiencia, pese a que la experiencia indica que esos son modelos fracasados, y prueba de ello está en el propio descongelamiento de las relaciones entre Cuba, el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos. Rector. Bueno, no, nuevamente el tema que estamos tratando es el de la crisis, pero ahora lo interno de la universidad. Una universidad sin presupuesto, una universidad con limitaciones, ahora una universidad con unos salarios de miseria que está produciendo una diáspora. La pregunta obligada que siempre surge cuando uno trata el tema de la crisis. Cuando uno habla de los problemas macroeconómicos, uno dice, ¿de qué manera desde la universidad puedo cambiar esa realidad? Cuando uno habla de la crisis en la educación media, o en la educación básica, inicial, ¿de qué manera podemos nosotros mejorar esa situación? La pregunta, Alfredo Angulo, quien le hemos oído extraordinarios discursos en Consejo Universitario, es, ¿de qué manera desde la universidad podemos revertir esta situación que nos está haciendo caer en una crisis? ¿Es la protesta? ¿Cuál es la viabilidad de este comando intergremial? ¿Cuál es la viabilidad de la hora cero? ¿Cuál es la viabilidad de la comisión estratégica? ¿Qué opinión le merece toda esta situación de la cual, por supuesto, tengo que decirlo, Alfredo es un actor protagónico, forma parte de la comisión estratégica? Gracias, rector. Bueno, yo creo que esa comisión estratégica es básicamente una sala situacional, en donde nosotros evaluamos escenarios, tratamos de pensar, de prever hasta donde sea posible, tratar de incidir en el futuro de manera racional y de manera concertada.
¿Cómo tratar de paliar esta situación? Bueno, yo creo que en primer lugar es ganar el afecto, la simpatía de la opinión pública. Eso creo que sería una cosa fundamental. Dos, pensar con mucha sensatez, con mucho sentido común. Nosotros no podemos jugar al paro total, al cierre de la universidad. Eso sería desmovilizar a la propia institución universitaria. Además, creo que de esa manera contribuiríamos a dividir el frente universitario que se ha creado. En tercer lugar, yo creo que hay que pensar de que Mérida, sin duda la ULA es importante, pero que tiene que concertarse con las otras universidades del país, actuar acompasadamente. Y yo creo también que a lo interno debemos despojarnos también de algunos prejuicios. Yo creo que tenemos algunas rigideces que nos han impedido, por ejemplo, la necesidad de ponernos muchísimo más creativos para generar recursos propios, ingresos propios, con la creación, por ejemplo, de programas académicos, diplomados, que permitan, digamos, cuidando ese rigor académico, al mismo tiempo que los profesores puedan tener un estímulo para el ejercicio de la docencia y para poder paliar, digamos, los efectos perversos de un modelo económico que nos está haciendo muchísimo daño. Creo además, y en esto no quiero comprometer al rector, ni mucho menos al Consejo Universitario, que nosotros deberíamos también revisar todo lo que tiene que ver con los tiempos de dedicación, las dedicaciones exclusivas de los profesores, porque no me parecen sinceras ni me parecen realmente estimulante para que nosotros podamos evitar que esta diáspora continúe. Bien, la situación ya ustedes pueden ir mirando de qué tamaño se pinta. Hoy hemos visto en Mérida unas situaciones de conflicto. Nuevamente pareciera que hay un esquema que se intenta repetir y hay que ser creativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Alfredo. En el año 2013 nosotros tuvimos todo un conjunto de actividades muy creativas que colocó a Mérida en la cúspide de la protesta todos los días. Había una protesta de las togas, había una protesta de los números que tenía que ver con la edad de la universidad, protesta de las flores, vale decir una cantidad de actividades que hicieron que saliéramos en todos los medios de comunicación nacional y quién sabe si no hasta internacional. Por último, quisiera preguntarte, Alfredo, ¿cuál es el papel que tú le ves a los rectores? Cuando hablo de los rectores, Asociación Venezolana de Rectores. Porque nuestra situación en el Consejo Nacional de Universidades es de minusvalía. Tenemos apenas 635 votos y el oficialismo tiene 9 y tantos votos. O sea que no podemos producir modificaciones desde el CNU. Nos queda solamente la palabra a la opinión pública. ¿Qué otra cosa crees tú que podríamos hacer los rectores? Yo creo que debemos asumir así, de manera muy puntual, hacer la propuesta de invitación al ministro de Educación Universitaria para que nos acompañe en el Consejo Universitario y podamos debatir cuál es la situación actual de nuestra universidad, de las universidades autónomas, y tratar de llegar a un acuerdo mínimo de cara al futuro de la institución universitaria. Creo que esa iniciativa la podríamos generar nosotros mismos y creo que sería positivo en la medida que demostraríamos que no tenemos prejuicios para avanzar en el camino del diálogo. Para el debate. Sí. Profesor Angulo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Visión Universitaria. De verdad, un gusto siempre conversar con usted. Ha sido mío. Rector. Bueno, no, vieron que era un programa de lujo y que los especialistas en una manera de cómo evaluar la crisis. Siempre he dicho, el Consejo Universitario en este momento se ha vuelto en el programa de radio y televisión de punto de referencia en Mérida, porque la hegemonía comunicacional crea avidez de observar todas estas discusiones, y creo que lo que vimos hoy en este programa de televisión también compagina con lo que vemos nosotros en nuestro Consejo Universitario, que es el debate, es colocar sobre la mesa diversas formas de ver el mundo y diversas formas de resolverlo. Así es. Me despido con la última frase de la carta precisamente que presentó el profesor Alfredo Angulo en la sesión del Consejo Universitario de la semana pasada. La educación es una materia de interés nacional. No hay cuerpo sin cerebro. Tampoco es posible lograr el desarrollo y el bienestar con prescindencia de los centros que crean el pensamiento, la ciencia
y la imaginación. De esta manera llegamos al final de Visión Universitaria y como siempre los dejamos con visión en positivo, UniAptis, Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. Será hasta la próxima semana, amigos. Muchas gracias por su atención. Que la sociedad por muchos años no ayudaba de manera positiva a la persona con discapacidad cuando ésta sobrevenía a tal grado. Bueno, porque la sociedad fue enseñada por mucho tiempo a decir hay que tener lástima, ya son distintos, no hay que verlos sino en una posición muy neutral o casi que ni existan. Precisamente porque la sociedad nunca estuvo preparada para atender esta área. Yo viví como experiencia alumno-profesor. Habían profesores que yo percibía que no era que me rechazaban per se, sino que como no sabían qué hacer ante una situación como la mía, entonces optaban por mejor mantener distancia. La Universidad de los Andes nuevamente asume el liderazgo en el país, siendo la primera en crear una unidad para la atención de personas con discapacidad con total autonomía. ¿Cuáles serán los principales alcances de esta unidad? Nos corresponderá vigilar y estar muy atentos al efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento también de los deberes de todas las personas con discapacidad de la Universidad de los Andes. Esto es bien significativo porque no abarca solamente los estudiantes, sino que también vamos a tener en nuestro haber dicha atención en función al personal ATO, inclusive los docentes de la ULA. La idea es que esta unidad sea un punto de encuentro de personas con discapacidad y sin discapacidad. O sea, atender y compenetrar y entrelazar ir rompiendo con esa barrera social inclusive. Con su vasta experiencia, Eloy Albornoz comenta las dos maneras que existen para comprender la situación de las personas con alguna discapacidad. Una es conociendo a ese 10% cómo ha sido discriminado en el mundo. Y la dos es sufriendo o padeciendo la discapacidad. El trabajo en la UniAptis ULA será en conjunto. La Unidad para Atención a Personas con Discapacidad de la ULA va a trabajar en conjunto con todas las dependencias y núcleos de la Universidad de los Andes, con todas. Van a designar un representante de cada unidad para trabajar en conjunto. Las tareas a realizar son inmensas, pero ya tienen un plan de ruta. Lo esencial es, primero, decirle al Ministerio de Educación Universitaria que ya existe la unidad para que comiencen a bajar los recursos. Hacer el censo de las personas con discapacidad dentro de nuestra Universidad de los Andes. Y cuando decimos personas con discapacidad, estamos hablando de los ATO, de los profesores y de la parte estudiantil. No solamente es saber cuántas personas con discapacidad hay y dónde están, sino saber qué tipo de discapacidad hay. Y en función de ello, pues de una vez, en función del censo, pues sabremos a qué es lo que vamos a atacar primero o qué vamos a atender con prioridad. Verdaderamente con todo y sus altibajos, pero a fin de cuentas lo que importa como resultado, el esfuerzo de la Universidad de los Andes en darle forma y vida fáctica a la unidad de atención a personas con discapacidad. La Dirección de Asuntos Estudiantiles, por supuesto, todo el apoyo que podamos dar, estamos conteste todos los trabajadores de la dirección, desde los profesionales hasta los técnicos, a los obreros, de que vamos a colaborar con esta unidad todo lo que podamos. Una sala donde toda aquella tecnología de punta para ellos ser utilizados también van a ser solicitadas. Nos hemos reunido con la Dirección de Mantenimiento y ya hay un proyecto para acondicionar este espacio que se les da al director y al coordinador y al coordinador adjunto para que empiecen a efectuar pues, todo lo que tenemos que hacer con eso. UniAptis ULA apoyará para que las personas con discapacidad logren ir superando el duelo que ésta representa y resaltarán el sinnúmero de potencialidades que poseen. En función de que la familia y la sociedad pueden entender que hay más potenciales que cosas que lamentar.